Sintonía de Radio Clara, Lliure Directe, espacio que dedicamos a las entrevistas, a vuestra participación y como cada lunes vamos a hablar de cine con nuestro compañero Juan Ángel Saiz, compañero de Clartera, de bandas sonoras y de Cinema Filmover, a quien tenemos a la otra parte del aparato. Buen día, buenos días, Juan. Muy buenas. Espérate, Juan, porque últimamente hay algún problema aquí en la radio y tengo que actualizar algún dato aquí del programita que nos rara. Así que vamos a ver si conseguimos escucharte. Yo creo que ahora sí. Juan, buen día. Muy buenas. Buen día. Ahora sí que funciona esto bien. Pues Juan, como decíamos, vamos a hablar de cine, de estrenos y lo vamos a hacer cada semana, como cada semana contigo, a ver qué encontramos esta semana por la cartelera. Bueno, esta semana no ha sido tan buena como las anteriores. Ya llevábamos ya muchas semanas, ¿no? Sí. Hay una película que es un poco más destacada, una película francesa que se llama Pequeño País, Petit Pays, que está medianamente bien, pero que le falta un poquito para acabar de ser redonda. Es la mirada de un niño de lo que pasó en Ruanda en los enfrentamientos entre Hutus y Tutsis. Hace ya muchos años, es algo que está muy olvidado, pero hay que hacer memoria a veces para que no se vuelvan a producir este tipo de enfrentamientos entre distintas etnias que al final lo que llevan es a muerte de mucha gente, a muchísimo sufrimiento y de solucionar problemas absolutamente nada. La película lo que hace es contarnos la vida de una familia en la que el marido es francés, la esposa es ruandesa y tienen varios hijos. Y a través de la mirada de uno de ellos, que tiene 11 o 12 años, que se llama Gabriel, vamos a ver cómo la vida es más o menos plácida, la vida es más o menos tranquila, pero hay un problema y es que se va a producir ese tipo de enfrentamientos que va a ir a más, después de unas elecciones en las que poco tiempo después pues mataron al presidente y a otra gente, y esos enfrentamientos llevaron a unas matanzas indiscriminadas. La idea de recordar todo este tipo de hechos a mí me parece correcta. Quiero decir que el cine está para recordar, para hacer memoria de que determinadas cosas graves han ocurrido en el mundo. Insisto, para que no perdamos esa memoria, porque como decía aquella frase, que es una frase hecha, pero que al fin y al cabo también tiene su parte de verdad, los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla. Yo creo que vamos a extenderlo. Si la sociedad en la que vivimos olvida su historia, volveremos a repetirla y volveremos a repetir sobre todo los errores. En ese sentido, la película está bien hecha, es correcta, lo único que ocurre es que se centra mucho en la vida familiar y sobre todo en la mirada de este niño, que quizá lo que han querido es hacer precisamente una película diferente de otras que hay que han tratado el tema, como Hotel Ruanda, por ejemplo. Pero yo creo que los acontecimientos que ocurrieron en esa fecha fueron tan duros, tan tremendos, que no hace falta desviar la atención a que ese niño está jugando, no está jugando, de que si pasa esto o lo otro. Es suficientemente contundente lo que ocurrió como para ponerlo claramente ahí, como por ejemplo decíamos hace unos días de Cuba de Isaida sobre la guerra de la antigua Yugoslavia. En ese sentido, yo creo que la película debía haber sido un poco más contundente. Con todo, está bien porque de alguna manera nos recuerda todo esto. Hay otra película llamativa, pero tampoco llega a ser redonda del todo. Es una lástima porque yo iba con muchas ganas, porque en el cine no se ha tocado todavía mucho el tema de las redes sociales, los influencers, que dicen ahora, ¿no? Los youtubers. Y desde ese punto de vista, el encontrarse con una película que se dedica a esto, pues me parecía que podía ser sugerente y podía estar realmente bien. Se llama Sweat, es una película que viene desde Polonia, curiosamente, no es una película americana ni de países en los que parece que presumiblemente hay más consumo de redes sociales, en Polonia y en el resto del mundo también, incluso en África, quizá porque no hay otro tipo de elementos sobre los que acudir y esas redes sociales, pues desde un teléfono puedes acceder a ellas y pueden ser una vía de escape, desde escuchar música hasta comunicarte con otras personas e incluso hacer pequeñas estafas o grandes estafas, que de todo hay, ¿no? Como veíamos también hace algunas semanas en la película francesa de Solo las bestias. Aquí no va por ese camino, sino que es simplemente dedicarnos a seguir a una persona que tiene influencia en las redes sociales.
lo que hace es gimnasia, hace ese tipo de gimnasia pues un poco especial, que se llama fitness, y tiene muchísimos seguidores. No es que tiene muchos seguidores, sino que sus seguidores van a más, van a más, van a más. Llega a tener, como me parece que dice la película, 600.000 seguidores. Y es una chica joven, pero que evidentemente lo que ha hecho es dedicarse profesionalmente a ese tema. Porque ya cuando tienes ese nivel de seguidores, los vídeos que vas poniendo tienen muchas visitas, tienes además unos ingresos por la publicidad que se pone en esos vídeos, y no solo eso, sino que si tienes también un agente, como pasa con nuestra protagonista, bueno, pues te va consiguiendo patrocinadores que te traen determinadas cosas para que las utilices delante de la gente y digas que son maravillosas. Estás haciendo fitness, que digamos es una gimnasia para mantener el cuerpo bien, pero si me regalan no es un patinete, no sé cómo llamarle, es una plataforma de estas con dos ruedas que te pones encima y con los pies la vas dirigiendo y vas haciendo por desplazarte y puedes controlar la velocidad y todo ese tipo de cosas. No sé cómo se llama. Bueno, pues la patrocino también. Oye, la pongo y digo, qué maravilla, y me paseo por mi casa con esa pequeña plataforma móvil eléctrica, ¿no? Bueno, lo que vamos a ver es la vida de esta chica. Está las 24 horas al día pendiente de sus seguidores, poniéndole un vídeo de esto, de lo otro, que si me levanto, que si desayuno ahora un zumo o un batido que me he hecho, que es súper natural, súper buenísimo, y además, fíjate, le pongo una cucharadita de este complemento alimenticio, qué casualidad, que resulta que me lo patrocinan también y que me pagan porque lo diga, ¿no? Pero es buenísimo de la muerte. Bueno, lo de que patrocinan eso lo añado yo, ¿no? Ella simplemente dice que te pone ese complemento, un plátano con no sé qué, zumo de no sé cuántos y una cucharadita de no sé qué. Y al final vemos, como ella misma dice en determinado momento, que ha hecho de eso su profesión, que gana mucho dinero, que le va muy bien, pero la exposición pública a la que se somete también pasa factura, porque no tiene vida privada. Prácticamente todo el día es ir con el móvil en la mano e ir una y otra vez subiendo vídeos de esto, de lo otro, de lo de más allá, porque tienes que alimentar a esos seguidores que están pendientes de ti y hay que subir un vídeo, pues oye, que me he ido a hacer la compra, que me he ido a sacar al perro a pasear, bueno, se ha cagado, voy a cogerle la mierda porque no dejarla en un parque, hay que ser cívicos, cosas así, ¿no? La película, pues a priori tiene interés, como digo, yo estaba deseando que funcionase bien, porque son esas películas que dices, oye, vamos a ver cómo me lo plantea y si es capaz de hacer un poco de crítica a lo que está ocurriendo, a cómo la gente está enganchada a la vida de otros, porque en realidad estás enganchado a la vida de otros. Y es como si estuvieses en un reality de televisión, pero a las 24 horas del día prácticamente, porque por ejemplo esta chica, insisto, no para de subir vídeos constantemente y eso le permite además tener unas ganancias económicas. Lo que pasa es que, tal como está articulada la película, abusa mucho de toda esa parte de los vídeos, de primerísimos planos en donde la vemos a ella y a ella y a ella, y al final se produce una cierta monotonía, aunque quieren salir de esa monotonía pues con algunos pequeños detalles, pues una entrevista en televisión, una comida familiar, cositas así, ¿no? Un seguidor un poco especial, que no voy a contar lo que pasa con él, al final a mí se me hizo un poco aburrida. Tengo que decir que salí un poco decepcionado porque la idea es buena, el planteamiento de la película también es interesante, pero al final hay algo que no acaba de funcionar del todo y sales como un poco descorazonado. Más películas que están ahí en el límite que también tienen algún interés. First Cow, Primera Vaca. Bueno, esta es una película muy curiosa porque es una película extremadamente lenta que han calificado como western, pero en realidad el western lo identificamos más con lo que pasó a final del siglo XIX en Estados Unidos. Y esta película está ambientada en la década de 1920, en el momento en que los colonizadores, por llamarles de alguna manera, se iban expandiendo, iban ocupando nuevas áreas, y en esas áreas, pues bueno, la ley pues no se imponía mucho, la gente campaba un poco a sus anchas porque además las poblaciones eran muy pequeñas y aquello pues era minúsculo todo, ¿no? Y lo que vamos a ver es a un grupo de cazadores que lleva con ellos a un cocinero para que les prepare las comidas y demás, porque ellos están dedicados a cazar, para recoger pieles de animales y luego venderlas en todos esos territorios pues inhóspitos en los que prácticamente no ha llegado todavía esa gente colonizadora y están pues están habitados evidentemente por los indios, por los nativos del lugar, pero bueno, los indios ya sabemos que no contaron para nada y que fueron desplazados una y otra vez. Y una vez que pasa esa etapa de acompañar a estos cazadores, este cocinero se instala en un pequeño pueblo
porque un tipo al que ha ayudado previamente, que es de origen chino, le invita pues, a que se quede en su casa, porque tampoco hay muchas posibilidades y dinero no abunda como para decir voy a cogerme una casa que alguien me deje una habitación o un hotel que ni existe, vamos. Es una zona, ya digo, completamente inhóspita. Y bueno, vamos a ver que son un par de pícaros, que en realidad los dos lo que hacen básicamente es buscarse la vida. Y pensando en las habilidades como cocinero de este hombre, pues el chino, que tiene mucha visión económica y de negocio, le propone que hagan algunas galletas. Que dado que es capaz de hacer pues, cosas que tienen buen sabor y demás, pues es que allí no hay. Allí no hay nadie que haga eso, no hay una panadería, no hay nada de nada. Y entonces empiezan a fabricar galletas o a cocinar galletas, pero claro, las galletas necesitan un ingrediente, que es leche. Y es que no hay leche. Hasta que llega una vaca que es propiedad de una especie de gobernador, de un tipo, digamos, bien situado de allí. Y esta gente, pues lo que hace es aprovechar esa vaca, pero sin mucho permiso. No cuento mucho más, porque ya quizá me he pasado de contar argumento. Y bueno, tiene esa parte picaresca, Me ha gustado eso de usarla sin mucho permiso. sin mucho permiso, sí. Bueno, al final tenemos una película que tiene un puntito de comedia que siempre se agradece. Esto está muy bien, pero que es tan lenta que, bueno, ves crecer las flores, como se suele decir, ¿no? Aquello no avanza, no avanza, no avanza. En la parte final sí que se anima un poco, pero no es una película como para decidir a verla inmediatamente, porque aunque tiene esos elementos que están curiosos, y en la parte final, sobre todo, insisto, es más entretenida, en realidad le falta un puntito para ser una película redonda. Y es una pena porque es otra de esas películas que cuando la ves anunciada dices, oye, está bien, me apetecería que esta película estuviese realmente bien. El estreno un poco más potente de la semana, me imagino, a nivel de recaudaciones, pienso que habrá hecho algo de dinero, pero aún no lo sé, lo veremos cuando salgan las cifras oficiales, es Spiral Shaw. ¿Por qué es el estreno de la semana? Pues porque es una película de las que está calificada como terror y además entra dentro de la saga de Saw, que es una saga que viene ya de hace muchos años y que nos ha dejado bastantes películas. Para la gente que no la conozca, es un tipo de película en el que nos encontramos a un tipo que está realizando una serie de venganzas sobre otras personas que han hecho algo mal. Y siempre les plantea lo mismo. Y las películas están articuladas en base a eso. Los captura, los mete en un determinado sitio y además en ese sitio que los pone, que están sin poder salir con facilidad, les propone una solución. Tú hiciste esto mal, eso tiene una consecuencia. Si rectificas y haces esto otro, te salvas, salvas la vida. Si no lo haces, mueres. En películas anteriores, por ejemplo, pues alguien había hecho no sé qué cosa, con las manos tal, había cometido, no sé, por decir algún asesinato, no me acuerdo exactamente lo que era, entonces está encadenado y le dan una sierra, que no va a servir para cortar la cadena, se puede cortar el brazo, para salir de cómo está encadenado, porque si no lo hace, va a pasar algo que acabará muriendo. Se va a ahogar o va a pasar alguna cosa, o una cuchilla le cortará porque va a pasar por donde está encadenado, lo que sea. Hay alguna cosa de este estilo. Bueno, pues se retoma esa idea. Voy a contar el primer caso de los que vemos en pantalla. Bueno, se retoma esa idea, pero en este caso las víctimas son todos policías. Policías que han hecho algo mal o que son corruptos o que ha pasado algo con ellos. Voy a contar el primero de ellos. Seguramente la gente que conozca Saw pues ya sabrá por dónde va esto. Son películas muy bestias, todas ellas. Tenemos a un tipo que después de ser capturado vemos que está atrapado, está así como colgando y está en las vías de una estación, no, de un túnel de metro. Entonces tiene los pies que apenas puede tocar una especie de taburete porque está como colgando, se puede casi ahorcar y tiene la lengua cogida, sacada de la boca, cogida en una especie de sistema que le aprieta y que tiene una cuchilla y si hace determinada cosa, esa cuchilla le cortará la lengua. Siempre, no lo he dicho antes, este que hace las venganzas lo que hace es ponerles una televisión delante de las víctimas, delante de estos que van a tener algún tipo de problema y explicarles por qué están allí. A este le explica que ha declarado con falsos testimonios en muchas ocasiones en juicios, repito, es un policía, y que debido a ello personas inocentes han sido condenadas y están en la cárcel.
Por tanto, castigo, te vamos a cortar la lengua. Ahora bien, si tú directamente, no yo digo ya que reconozcas tu falta, sino que para poder librarte te cortas la lengua, te salvarás de morir. Si no te cortas la lengua voluntariamente, haciendo determinada operación que te indico, entonces el metro pasará a toda velocidad por el sitio donde te he colgado, como estás después de una curva no te va a ver y te va a matar, te va a destrozar. Elige. Bueno, en general lo que ocurre en la serie Saw es que la gente no elige, o elige tarde y acaba muriendo. Bueno, es una película muy especial, esta de Spiral Saw, el giro que provoca o que produce es que las víctimas son policías y tiene pues elementos curiosos y lo que nos habla básicamente es de corrupción policial. En ese sentido, tiene, ya digo, cuestiones de las que plantea que son llamativas y están bien porque nos habla de casos clarísimos y además en Estados Unidos, policías que sin necesidad han matado y han disparado sobre una persona inocente que estaba en su coche o cosas similares, cosas que hemos visto además en televisión con imágenes terribles y lo que hace es establecer una venganza sobre ellos. Lo que pasa es que es una película que va a la parte morbosa. Te pongo de esta manera en tal, estás a punto de morir, va a pasar algo gravísimo y luego la película no perdona nada, ¿eh? Si hay que arrancar un dedo, se arranca un dedo. Y hay que verlo en pantalla y ¡pum! Se ve. Entonces, en ese sentido, es una película para seguidores de la serie Saw, no para seguidores de policíacos o de reflexiones sobre la policía y la corrupción y cosas similares. Más ligera es Poliamor para principiantes, la nueva película de Fernando Colomo, una comedia en sentido estricto, pero una comedia que no tiene demasiada gracia. Han querido poner un poco de todo, incluso bocadillos, por ejemplo, no bocadillos de comer, bocadillos de tipo cómic para los protagonistas que se ven en pantalla, determinadas texturas, pinturas, elementos gráficos que se incorporan a la acción. Hay un poco de todo. Es una película muy tontorrona que lo que nos habla es del poliamor, es decir, de determinadas asociaciones o grupos de gente que lo que busca es tener relaciones sexuales con mucha gente a la vez y además con consentimiento y sabiendo que tú estás a la vez con no sé quién y con no sé qué otra, con no sé qué otro, etc. Y lo que hace es jugar con eso para crear confusiones, para crear equívocos, para crear cosas de este estilo. Es decir, un recurso tópico, ya se sabe que los chistes sobre sexo y sobre tonterías similares o cuestiones similares pues son fáciles y en la pantalla funcionan en general bien, pero la película no está demasiado bien construida y los gags que estamos viendo se quedan así, se quedan en un terreno de nadie. Mi Emma es otra película española de Borja de la Vega. Esta es una historia un poco peculiar, historia de una chica y de un chico que, bueno, cada uno tiene un poco su historia personal. Ella está viviendo en una casa un poco apartada y entonces llega él, que está pasando por un mal momento, llega con su amante, él es homosexual. Ellos son, yo diría, a ver, eran hermanos, sí, estaba pensando, no, eran hermanos Mía y Moi, mejor dicho. Y bueno, pues vamos a ir desgranando historias de su pasado, de su madre, de la relación que tenían, de las relaciones con otros, etcétera. Es una película sin interés, es una película que pretende ser como muy profunda, con elementos de reflexión de una cierta envergadura, pero se hace eterna. A mí no me ha interesado absolutamente nada. Peor es Boogie, una película sobre baloncesto en Estados Unidos, la historia de un tipo de origen chino que juega muy bien a baloncesto, tendrá 17 años, 16, 17 años, está en el instituto en ese momento y bueno, pues lo que quiere es dedicarse profesionalmente a ese tema. Pero claro, lo que quiere también es que alguna universidad, ya sabemos, pues lo recuerdo para la gente que no lo sepa, que en Estados Unidos las ligas de baloncesto universitarias son muy potentes, no está solamente la NBA, sino que las ligas universitarias mueven también muchísimo dinero y lo que están buscando su familia y él es que, bueno, les llamen de alguna universidad o algo similar. Pero ese momento no llega y mientras tanto pues va jugando y hay desafíos y el instituto y las ligas del instituto. Bueno, la película es insufrible, absolutamente insufrible. Félix y el tesoro de Morga es una historia infantil, una película canadiense de animación, no tiene tampoco ningún interés, es una película hecha con pocos medios y con una historia muy tontorrona, en ese sentido no vale prácticamente la pena ni hablar de ella. Y lo mismo ocurre con Cascarrabias, que es una película también de animación que viene desde México y tiene también pues, elementos muy similares a la anterior, animación de baja calidad, muchas tonterías, hecha para niños muy pequeños
y con una falta de coherencia total y absoluta, que tampoco se la pedimos especialmente a las películas de animación, ¿no? Pero bueno, que por lo menos haya un intento, algo no sé, intentar Algo hacer tiene algo más. un poco más serio. Y vamos hacia las películas ya más terribles, que son Tierra Santa, el último peregrino, otra película española de Dios, corte ostras, religioso. Y bueno, pues esta es una película que viene ya de la mano de directores que se han dedicado a hacer películas religiosas. Además es que hay ya un campo abonado para todo esto, si no gastas mucho dinero, bueno, incluso aunque lo gastes, porque nos hemos enterado con el paso del tiempo que en Estados Unidos hay un circuito para este tipo de películas religiosas muy importante. Y aquí va a llevar como dos caminos en paralelo. Una parte de ficción, en donde vemos a un chico joven que trabaja, que ha pasado algo en su empresa, que también hay un poco de lío en la parte familiar, porque es una familia acomodada, pero el padre en este momento tiene problemas en el trabajo, porque no le han pagado, porque hay dificultades, bueno, una historia de ese estilo. Y en paralelo se va a hacer un montaje de lo que ha sido la cristiandad. De hecho, la película comienza con los discípulos de Jesucristo yendo al sepulcro a buscarlo. Bueno, es una película, no me extiendo más, de corte religioso, para muy seguidores de la religión católica y muy convencidos de esa religión, que van a encontrar ahí exactamente una falta de crítica y de rigurosidad absolutamente encomiable, diciéndoles exactamente lo que quieren oír. Así que con eso lo digo todo. Y finalmente El Código de los Diferentes, un documental sobre cómo ha sido tratado el tema de las discapacidades en el cine, empezando por Freaks, que es una película clásica de los años 30, y terminando pues por lo que queramos pensar, desde Forrest Gump hasta Rayman. Como idea no está mal, y de hecho vamos a ver muchas películas que son muy conocidas, algunas que son importantes, Mi pie izquierdo, por ejemplo, pero las reflexiones que hacen el conjunto de expertos sobre estas películas son un disparate absoluto. Ya las analizaremos con más detalle en cartelera, porque bueno, dan vergüenza ajena. En pantalla vamos a ver a gente discapacitada hablando de cómo se sienten cuando ven determinadas cosas en la gran pantalla en el cine, me parece correcto, pero luego vemos a una serie de especialistas en los que tenemos desde el que o la que le sienta todo mal, todas las películas son malas, pero malas, 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 hasta lo que podamos imaginar. Claro, que se diga que se trata a la ligera en el cine el tema de las discapacidades, pues es cierto. No todas las películas son como Mi pie izquierdo, pero si encima Mi pie izquierdo dices que es una mala película y que te horroriza lo que ponen allí, entonces ya dudo de tu opinión. Pero es que aparte en el cine se trata todo de forma lamentable. Quiero decir, el cine de Hollywood pasa por encima de donde haga falta. Y si hay que cambiar una biografía de alguien muy conocido, se cambia. Porque no impidas que la verdad anule o estropee una buena historia. Esa es la máxima de Hollywood, ¿no? Entonces, querer victimizarse en el terreno de las discapacidades por el tratamiento que se hace en Hollywood, pues yo creo que no, y menos cuando hay películas notables, ya digo, Mi pie izquierdo o El hombre elefante, por poner otra de las más conocidas. Entonces, en ese sentido, me parece que es un documental realmente muy penoso, porque debía haber sido un buen documental y sin embargo no lo es. Y luego tenemos dos películas más rapidísimamente, Dice o Days, que es una película estática en la que no se habla absolutamente nada, película a olvidar, no os equivoquéis al ir a verla, no vale la pena. Y El viaje de Chihiro, que es la reposición de la película clásica del estudio Ghibli de Miyazaki, que es una auténtica maravilla y que vale la pena para la gente que no la haya visto en cine, que la vea en cine. Recomendar, yo no voy a recomendar nada esta semana, hay tres películas, Primera Vaca, First Crow, Pequeño País y Sweat, que tienen elementos interesantes. Quien quiera ir a ver una película pues, que le diga algo más de lo habitual, pues tiene estas tres referencias, aunque no son redondas ninguna de las tres. Mucho trabajo, había muchas películas de estreno. Hemos vuelto a Sí, las peores épocas en donde tenemos demasiados estrenos. esperemos que no se vuelva a convertir en tónica, aunque ya advertíamos que lo de las semanas anteriores, lo de las semanas digamos, de confinamiento no iba a ser lo habitual, ¿no? No, no, lo habitual será lo que pasa ahora. Son pues a 10, 12, incluso 14 estrenos por semana. Volveremos casi con toda seguridad a esto, aunque todavía no ha aparecido ninguna de estas películas potentes que arrastre a la gente a los cines. Pero ya empieza a intuirse que se puede empezar a recuperar algo de público. Vamos a ver si es verdad, porque las recaudaciones de las últimas semanas han bajado, están en torno a 1.000.000 y pico, 1.400.000 euros, que es muy poco, pero sí que ya se cree o se empieza a ver como que puede haber una cierta recuperación
y yo creo que todavía falta el mes de junio por delante, son exámenes, es un momento en donde la gente que va mucho al cine no está en condiciones de ir tanto como quisiera. Ahora, cuando ya terminen las clases y todo eso, pienso que sí. Y de hecho, algunos de los estrenos potentes están a final de junio y principio de julio, sobre todo Fast and the Furious, que no sé si va ya por la parte 8 o por la 12, pero que está a principio de julio, y creo que será ahí donde empiecen estrenos comerciales y la recuperación del sector. Antes me parece que no. Pues dicho queda, iremos charlándolo aquí en estos espacios de cine y con más profundidad y con más tiempo en cartelera, que para Muy eso bien, vamos. venga, Juan, un abrazo, salud. abrazo, salud. Lliure directe Radio Clara. Fins així l'espai de cinema que cada setmana tenim així, al Lliure directe Radio Clara, el nostre company Juan Ángel Saiz, company de cartelera, de bandes sonores i de cinema Film Obert.